Hola chicos, bienvenidos a nuestra siguiente clase virtual de enfermería. Esta sería la número 5 y en esta ocasión nuestro tema va a ser úlceras por presión. Este es un tema muy importante chicos y por favor pongan mucha atención porque de nosotros va a depender que estas úlceras no se formen, ¿verdad? Pero vamos a conocer un poco más de ellas. Dice que una úlcera es una especie de llaga que se produce por la falta de movilidad. Se forma por la mala circulación. La sangre y la linfa tienen dificultad para abandonar las regiones bajo presión, lo que da lugar a la falta de oxígeno y a la inflamación. ¿Qué significa esto? De que si nosotros no movilizamos al paciente, si él tarda mucho tiempo en una misma posición, hay una mala circulación, máxime si la persona está mal colocada. Es importante que cuando lo movilicemos tomemos las técnicas adecuadas, las medidas adecuadas. ¿Por qué razón? Porque a veces solo venimos y le damos un jalón al paciente. ¿Qué pasa? La piel, como dice aquí, la piel tiene vasos sanguíneos. Entonces, la sangre y la linfa, ¿verdad? La linfa, pues, tiene que ver con los vasos linfáticos, con la sangre. También contienen oxígeno. Entonces, eso, si el paciente está mal colocado, ¿verdad? Pierde oxígeno. Se va como que acumulando y si nosotros solo jalamos al paciente, no tenemos aquel cuidado de movilizarlo como debe ser, entonces eso va provocando una inflamación, la piel se va enrojeciendo y va, como dice aquí, va faltando el oxígeno. Entonces ahí es donde se empiezan a formar las úlceras o llagas como comúnmente las conocemos, ¿verdad? Hay muchos factores que influyen en esto y vamos a ver. Dice el estado mental alterado, un paciente desorientado. Por ejemplo, ¿por qué un paciente desorientado? Es una persona que está mal de su cabeza, que no sabe, ¿verdad?, dónde está. Entonces, a veces se tornan agresivos. ¿Qué es lo que se hace en este caso? En los hospitales a veces hay necesidad, porque el paciente está muy agresivo, de amarrarlo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que se le ponen unas especies de brazaletes, a veces en las manos o en los pies, ¿verdad? Para que el paciente no se torne agresivo, no se levante y no ocasione daño a los demás pacientes. Pero en la fricción que ellos hacen por soltarse, la piel, ¿verdad?, se va adelgazando. Lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, la discapacidad, dice, la piel se lastima fácilmente. Entonces, se va lastimando y ahí se van produciendo a veces este tipo de úlceras. Entonces, es un factor de formación de úlceras. También tenemos la incontinencia, que es la humedad por orina y heces. Más que todo esto se da a veces o en los bebés o en el adulto mayor, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque ellos utilizan pañal. Entonces es importante hacer un cambio de pañal más seguido, ¿verdad? Si el paciente es un paciente que depende de nosotros, tenemos que estar al tanto de ver qué tan húmedo está, ¿verdad? Si el paciente ya orinó, pues hay que cambiarle el pañal. Si ya defecó, hay que cambiarle el pañal. ¿Por qué razón? Porque esa humedad también es un factor de formación de úlceras, igual que a los bebés, ¿verdad? Porque dice uno a veces, ay, es que está irritado, ay, es que está rojito. ¿Por qué? Porque ya se está empezando a irritar la piel, ya se está empezando a enrojecer. Cuando se está empezando a enrojecer, eso es un signo de una posible úlcera, ¿verdad? Y pues eso lleva a un proceso en el cual cada vez se puede ir empeorando si no tenemos el cuidado necesario. Dice problemas de percepción, cuando el paciente no siente dolor ni presión.
A veces, esto se da a veces en caso de los pacientes que están postrados en cama. Como ellos no sienten, ¿verdad? Uno los pone, según uno los acomodó bien, pero a veces alguna extremidad, alguna parte del cuerpo no queda en una buena posición y ocasiona presión, y eso causa también una úlcera. La discapacidad dice que la piel se lastima fácilmente, era lo que les decía, ¿verdad? Que a veces cuando hay necesidad de atar a un paciente, ¿verdad? O incluso la ropa, si está muy apretada, también puede ocasionar. Una nutrición deficiente, incompleta o sin ingesta oral, ¿verdad? ¿Qué pasa? El paciente se empieza a desnutrir, ¿verdad? Cuando no está alimentándose como debe ser. Es importante dar al paciente una nutrición balanceada, ¿verdad? Ya que en este caso, cuando a veces ya se presentan algunas úlceras, es importante aumentar, ¿verdad?, la cantidad de proteínas. También una actividad limitada es otro factor de formación. Entre esas actividades, por ejemplo, un paciente que deambula con ayuda. Están los ancianos, las personas obesas, ¿verdad?, o muy delgados. Estas personas a veces tienen la dificultad para movilizarse, ¿verdad? Entonces prefieren estar o solo sentados o solo acostados, y no es conveniente, ¿verdad?, ya que ese es un factor de formación de úlceras. Aparte de los factores, tenemos áreas de formación. Vemos el decúbito dorsal o el decúbito supino. Cuando el paciente está en decúbito dorsal, sus puntos de apoyo son los talones, la cadera, los codos, los hombros y la cabeza. Es importante que tomemos en cuenta estos puntos para evitar las úlceras. Cuando está decúbito lateral, son igual sus pies, ¿verdad? El área lateral del pie es lo que llamamos el tobillo, las rodillas, la cadera, el codo, el hombro, puede ser también el pabellón de la oreja. A veces dormimos solo para un lado y hay días que amanecemos como que nos duele un poquito la oreja, pero es por la posición en que nos quedamos y fue porque le cayó presión. Ya media vez estamos dormidos, como que el peso del cuerpo se vuelve más fuerte, entonces hay áreas del cuerpo que reciben ese peso, entonces se les está haciendo presión, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en esas áreas, en esos puntos, cuando al paciente se le coloca. En el decúbito prono, que es cuando estamos enrocados, ¿verdad? Estas posiciones es importante que se las aprendan, ¿verdad? Ya vimos las posiciones terapéuticas. Entonces aquí los puntos serían los dedos de los pies, las rodillas, podrían ser las manos, los hombros, que son muy importantes también, ¿verdad? El cuello puede ser, y también las mejillas. ¿Por qué razón? Las mejillas y la oreja, porque cuando estamos boca abajo o decúbito prono, ¿verdad?, tendemos a colocar la cabeza de lado, ¿verdad? Entonces, para todo esto es importante colocar almohadas. También hay donas, hay mucho material que nos puede ayudar, ¿verdad? También existen unas bolsitas de gel, ¿verdad?, que las podemos utilizar con los pacientes. Todo eso, todas esas técnicas las vamos a ver cuando estemos en clase presencial. ¿Cómo prevenir una úlcera?
poniendo prevención de úlceras. Mantener seca y limpia la piel. Esto es muy importante. Ya sabemos que la humedad también ocasiona úlceras, ¿verdad? La limpieza, que es lo más importante, ¿verdad? Mejorar la nutrición. Como les decía, aumentar, ¿verdad?, lo que es la ingesta de proteínas. Cuando vemos que la persona ya empieza con una úlcera, es importante aumentar las proteínas. ¿Por qué razón? Porque las proteínas van a hacer a que la piel se empiece a regenerar, ¿verdad? Y eso nos va a evitar a que se prolongue más esa úlcera. Cambiar con frecuencia la posición, lo que les decía. Generalmente debe ser cada 2 a 3 horas el cambio de posición, ¿verdad? El paciente, si depende de nosotros, tenemos que estar al tanto a qué hora lo movimos y lo tenemos que movilizar nuevamente, ¿verdad? Si lo podemos sentar, hay que hacerlo para que su espalda descanse y aparte de eso, pues evitemos úlceras en su espalda. Usar un colchón inflable en personas de alto riesgo. Estos colchones inflables son especialmente para las personas que están postradas, ¿verdad? Ya que estos colchones tienen una especie como que fuera un cartón donde se colocan los huevos, ¿verdad? Que al momento que se infla, entonces quedan las bombitas. También hay unos colchones que son de esponja, pero es más recomendable el inflable, ya que esto, entre los espacios, eso hace a que el oxígeno, a que el aire corra, ¿verdad? Y se mantenga ventilado el cuerpo del paciente. También tratar la incontinencia. A veces esto es un poquito, nos trae un poquito de dificultad, más que todo en el adulto mayor, ¿verdad? Ya que son problemas que por la edad se dan, ¿verdad? A veces son controlados por el médico, pero a veces no. Pero como les repito, cuando se da este caso, es importante que estemos al tanto de qué tanto tiempo va a durar el paciente con el mismo pañal, ¿verdad? Para evitar, porque después esto es tremendo. Cuando se presenta ya una úlcera, pues realmente es doloroso para el paciente y para uno pues es algo bastante complicado, porque si no se trata como es, se va complicando y se va complicando. Vamos a ver lo que es el tratamiento de las úlceras por presión. Dice, utilizar técnicas de posición. Vamos a colocar, esto significa que vamos a colocar al paciente de una posición adecuada, ¿verdad? Para poder realizar la curación, ¿verdad? Si el paciente tiene la úlcera en la espalda, lo vamos a poner de cúbito prono, ¿verdad? Para que se nos facilite a nosotros realizar la curación y para que él pueda estar un poquito más cómodo. Si lo tenemos de lado, ¿verdad? O de cúbito dorsal, entonces se nos va a dificultar, ¿verdad? Tenemos que buscar la manera de que tanto él como nosotros estemos cómodos para realizar nuestro trabajo. También es importante utilizar guantes estériles. Los estériles son unos guantes que vienen en un empaque especial, que solamente la persona que se los va a poder poner los puede tocar, ¿verdad? Pero internamente, por lado fuera no pueden ser tocados. Eso lo vamos a ver cuando estemos en una clase presencial, ¿verdad? Se les va a enseñar cómo se colocan los guantes, ya que para estas curaciones es muy importante, ¿verdad? No podemos usar los guantes que generalmente nos ponemos, porque esos guantes pues está la caja abierta y pues a veces cualquiera viene y agarra uno, ¿verdad? En cambio los estériles son especialmente para eso. ¿Por qué? Porque la piel está abierta. Dice, mantener la zona seca. Es importante, jóvenes, que eso se les quede, que se debe mantener seco, ¿verdad? Porque la humedad es lo que va a causar complicaciones.
Dice crear un campo estéril. ¿Qué es crear un campo estéril? Que toda el área donde vamos a trabajar, donde esté el paciente, va a estar limpio, ¿verdad? Porque si no, lo que vamos a hacer es contaminar aún más esa úlcera. Dice no limpiar con antiséptico. ¿Por qué razón? Porque esto lo que va a hacer es quemar más la piel, ¿verdad? Y agravar la úlcera. A veces inician como estaba en la foto de un principio, ¿verdad? Una ruedita, que eso en término a veces de 10 días ya está sano, pero si no tenemos los cuidados necesarios se nos puede hacer una gran úlcera que nos va a llevar mucho tiempo y muchas complicaciones. Dice proteger la zona periulceral, el área donde está la úlcera, ¿verdad? Periulceral significa el área, ¿verdad? Si aquí está la úlcera, todo esto va a ser nuestra área periulceral, ¿verdad? Todo eso tiene que estar protegido y libre de bacterias. El apósito debe ir de 2.5 a 4 centímetros fuera del borde. ¿Qué significa esto? ¿Qué es un apósito? También lo vamos a aprender. Pero el apósito es la gasa con la que se tapa, ¿verdad? Porque esas úlceras tienen que permanecer tapadas, excepto o a excepción de que el médico nos diga que se permanezca al aire libre, ¿verdad? De lo contrario, tiene que permanecer tapada, ¿verdad? Pero tienen que sobresalir de 2.5 a 4 centímetros, ¿verdad? Si la úlcera mide por fuera, como por decirles algo, del tamaño de esta O, entonces nuestro apósito tiene que ir 2.5 fuera o 4 centímetros fuera de nuestra úlcera, ¿verdad? Para evitar contaminación. Luego dice úlceras graves desbridando. Esto sí es un buen trabalenguas. Desbridamiento o ya sea retirar el tejido muerto. Que esto normalmente lo hacen por medio de cirugía. Esto es cuando ya las úlceras se complican, ¿verdad? Era lo que yo les decía. A veces por humedad, ¿verdad? A veces por una mala limpieza. Entonces estas úlceras se complican. Aquí pues no quise ponerle las fotos, pero es importante que ustedes ilustren este tema. Y esa va a ser la tarea, que ilustren este tema, ¿verdad? Me van a investigar qué es linfa e ilustrar el tema. Ahí se van a poder dar cuenta de que hay infinidad de tipos de úlceras, ¿verdad? Hay úlceras en las cuales ya se utiliza un aparato que se llama BAC. Este lo que hace es absorber el líquido, ¿verdad? Pero para eso la persona es llevada a sala de cirugía, donde quitan toda la piel muerta, ¿verdad? Todo el tejido muerto, colocan el aparato para que esto absorba todo eso que ya no sirve, porque las úlceras mal cuidadas tienden a expandirse sobre el tejido, sobre el músculo e incluso llegan hasta tocar los huesos, ¿verdad? Hay pacientes que imagínense ya hacer una curación de esa magnitud donde la úlcera ya tiene expuesta el hueso. Son situaciones bastante duras, bastante difíciles, pero que nos toca realizarlo, ¿verdad? Entonces debemos evitar todo esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tratando bien al paciente, aprendiendo las técnicas correctas para movilizarlo y aprendiendo que nuestra prioridad es el paciente, ¿verdad? Tenemos que estar al tanto de ellos, ¿verdad? Cuando a nosotros se nos ha asignado un paciente en un hospital, pues desafortunadamente ahí no podemos estar todo el tiempo con ellos, es rotativo. Entonces a veces hay enfermeros que son un poquito descuidados y otros
que realmente ponen el corazón en lo que están haciendo, ¿verdad? Y pues en algún turno tiende a complicarse, ¿verdad? Pero cuando nosotros trabajamos con un paciente directo, tenemos que tener el cuidado, perdón, el cuidado hoy sí ya se me resecó la garganta, pero les decía, tenemos que tener el cuidado hoy de estar al tanto de que al paciente pues se le hagan sus cambios de pañales y los movimientos correctos, ¿verdad? Entonces, por favor, lean todo lo que puedan sobre el tema, ilústrenlo, ¿verdad? Y cuando ya regresemos a la escuela, pues entonces vamos a poner en práctica todo esto, van a conocer realmente cómo es que se hace una curación, ¿verdad? Entonces, mucho ojo, si de repente ven en un familiar que empieza la piel a enrojecerse porque está mucho tiempo acostado, sentado, entonces hay que estar al pendiente de eso, ¿verdad? Gracias por la atención, por favor aprovechenlo y perdón, pero creo que hoy sí hablé bastante, entonces la garganta ya no da, pero espero que podamos vernos y por favor aprovechen cada una de sus clases. Gracias.